Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo puedo. Esta mentira trata del problema de la autosuficiencia. Todo lo que usted puede lograr nunca es por su propia capacidad. En el ámbito secular, sabemos que hay metas que puede usted alcanzar, pero siempre habrá requerido de una instrucción previa, un consejo o de un equipo para lograrlo. El creer en el yo puedo nos lleva a olvidarnos de la gracia recibida, hace que nos olvidemos de dónde venimos y nos lleva a sentirnos superiores y menospreciar a otros. Es decir, a depositar la confianza en sí mismo en lugar de depositarla en Dios. Y hablando de su salvación, ¿es usted capaz de contribuir en algo para su salvación? Quédese con nosotros, ya empezamos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Todas las religiones del mundo se basan en una misma idea. Si una persona hace lo que su religión exige, irá al paraíso. Aunque los requisitos varían en cada uno, todos se basan en las obras, o sea, en esta mentira, yo puedo. Preguntémonos, ¿qué puede contribuir a su salvación? ¿Cree que puede ser salvo por ir a una iglesia, por rezar a la Virgen o por dejar de tomar licor? ¿Ayudar al necesitado, hablar en lenguas o por guardar el sábado? Romanos 3:23-24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, lamento decirle que en su salvación no hay nada que usted pueda hacer para alcanzarla, ya que el texto nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús. Al ser justificados, somos aceptos delante de Dios, pero no por lo que usted haya hecho, ni por lo bueno que crea usted ser, sino por la gracia de Dios mediante Jesús. Entonces veamos, ¿qué es la gracia? En Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un don es un regalo. La salvación es un regalo de Dios. No puede ser comprado, no puede ser ganado, no puede ser merecido, sino únicamente recibirlo por fe en Jesús. La gracia es este tiempo que vivimos en el cual ya no somos esclavos de la ley, sino que todos voluntariamente podemos ser salvos recibiendo por fe este regalo de Dios a través de Jesús. La intención de la ley era revelar y mostrarnos el pecado, y no la justificación a través de ella. La ley fue una medida temporal para convencer a la gente de su tremenda y real necesidad de ser declarado justo, así como su incapacidad de serlo por sí mismo, para de esa manera anhelar y esperar a un mejor y perfecto Salvador, a Cristo Jesús. La ley nunca fue un camino para hallar salvación, fue dada para revelar el pecado, no para removerlo. En Gálatas 3:10-11 leemos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Querer justificarnos por la ley es sinónimo de creer que nuestro esfuerzo propio
nos lleva a la salvación. El texto nos indica que los que creen tal cosa están bajo maldición, porque nadie puede cumplir toda la ley. Además, esto es hacer a un lado el sacrificio hecho por Jesús y confiar en el yo puedo. Y es que como seres humanos que somos, siempre estamos fallando. En algunas ocasiones escuchamos a personas decir, yo soy bueno, pues no le hago mal a nadie. ¿Cuántas personas sinceras y buenas están bajo maldición y se perderán por creer en la mentira del yo puedo? Si no puede contribuir en nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿Qué lugar tienen las obras y el esfuerzo personal? Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas obras son el fruto de la salvación. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La cuestión no gira alrededor de las buenas obras, sino de la fuente y motivación que es Jesús. El texto dice, creados en Cristo para buenas obras, que Él mismo preparó. Por lo que incluso las buenas obras que usted y yo hacemos tampoco nos pertenecen, pues Dios ya las había preparado. Asimismo, tampoco tenemos mérito alguno al hacer buenas obras, pues la misma Escritura declara que para buenas obras fuimos creados, de manera que lamento decirles que no hacemos nada extraordinario. Gálatas 2:21 nos dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si usted y yo pudiéramos aportar en algo a nuestra salvación, significa que lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente y requiere que lo complementemos. Y si por nuestras obras pudiésemos ser salvos, entonces no era necesario que Jesús muriera por mí, tal como lo indica el texto. Es una mentira decir soy capaz, cuando la esencia de ser cristiano es dejar que Cristo viva a través de mí. ¿Qué determina mi relación con Dios? No es lo que hago para Dios, sino lo que Cristo hizo por mí. Cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se convierte en otro evangelio, lo cual es repugnante para Dios. Lea Gálatas 1:6-8. Primera de Corintios 3:11-15 enseña la forma en que algunos cristianos edifican sus vidas. Unos, en el poder de Dios, construyen con oro, plata y piedras preciosas. Otros, por esfuerzo propio, se compara con usar madera, hierba seca y paja. ¿Qué pasará al final? El fuego probará la obra de cada uno. Al quemarse las obras, representa únicamente pérdida. Jesús nos ha dado una libertad sin igual. Su gracia es suficiente. Esto no significa que vivirá en el pecado, pues ya Dios le salvó. Romanos 6:1-2 dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera que para hacer efectiva esta gracia que sobreabunda en Dios, el ser humano debe recibir por fe a Jesús en su corazón. Como efecto de que usted ha sido salvo, aborrecerá la vida pasada, aborrecerá el vivir esclavo del pecado y dedicará cada minuto de su vida para honrar a aquel Jesús que dejó su trono por rescate suyo. Aceptar a Jesús significa morir a la vieja criatura, amante del mundo y el pecado, y vivir ahora en Cristo Jesús. La seguridad de su salvación radica en que su salvación misma no depende de usted que puede fallar, sino que está puesta en las manos de aquel que nunca falla, Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hemos llegado al final de este episodio. No les decimos adiós, sino ¡hasta pronto! Yo proclamo que en la cruz
de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor.